El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Nearshoring que tenemos en El Economista, el podcast especializado en el comercio. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar, lo tenemos aquí invitado en cabina con Gabriel Casillas, quien es economista jefe para América Latina de Barclays y una persona que ha sido muy importante para el desarrollo, él quizá no lo sabe, pero para el desarrollo de este podcast, ya que él fue el primero que me habló de este tema y es por eso que nació esta idea. Gabriel Casillas, bienvenido. Al contrario, qué gusto y qué privilegio que me hayas invitado y que digas tan generosos comentarios, querida Yolanda. Muchas gracias. Un gusto estar en tu podcast. Muchas gracias. Pues qué bueno que estás de visita aquí en México, porque regularmente está en Wall Street, ¿no? En Nueva York. Entonces, le quiero preguntar cómo se ve México desde Wall Street y cuál es el impacto que ha tenido. Bueno, sí, es mexicano, pero de estar aquí en México y estar pisando nuestra tierra. Claro. Pues mira, Yolanda, bien importante es los participantes de los mercados financieros internacionales con los que me toca platicar de manera muy frecuente, muchas veces al día quizá, más últimamente, están contentos con México. Precisamente por 4 factores, ¿no? Para estructurar un poco nuestra conversación. 1, cómo ha manejado la presidenta Sheinbaum la relación con Estados Unidos, en particular la cooperación que ha habido tanto en el tema de fentanilo, ¿no? Como en el tema de parar la migración ilegal, así como también el tema de tratar de que China no se salte las barreras arancelarias para cruzar, para llegar a Estados Unidos vía México, ¿no? Entonces ese es un punto. El segundo, les gustó pues mucho la manera en cómo sí hubo una consolidación fiscal importante el año pasado, ¿no? Un 1% del PIB, si tomamos esta versión amplia del déficit, ¿no? Que incluye Pemex y CFE, requerimientos financieros del sector público. Entonces, esa consolidación fiscal a lo mejor se esperaba un poco más, ¿no? Esperaba un 1,5%, pero pues también a la par se dio un rescate muy importante financiero a Pemex. Entonces, con el apoyo tan significativo financiero a Pemex y habiendo crecido la economía pues relativamente poco, aún así haber hecho la consolidación fiscal y máxime, Yolanda, comparado con nuestros países hermanos latinoamericanos, que no nada más no están consolidando, se están aumentando los déficits, aumentando la deuda, como prácticamente estoy hablando un poco de Colombia, de Perú, de Brasil, pues la verdad están muy contentos. Y un tercer aspecto también es el tema de cómo ha llevado Claudia Sheinbaum el tema, por ejemplo, el reemplazo de la subgobernadora Irene Espinosa, no el reemplazo per se, pero que el reemplazo haya sido con alguien como Gabriel Cuadra, que tiene las credenciales académicas, que tiene la experiencia, ¿no? Y la confianza en los mercados, pues eso también lo vieron muy bien. Entonces, como que por estos temas es que sí están estos participantes de los mercados viendo a México pues muy bien, ¿no? Uh-huh. Y usted particularmente, ¿cómo ve a México? Esta mañana nos presentó las perspectivas macroeconómicas para México y me parece que tiene uno de los pronósticos más altos de crecimiento. Sí, a mí no me gusta ser optimista nada más, porque sí, digo, si hay algo abajo, ¿no? Que fundamente sí. Entonces, por ejemplo, el año pasado fuimos de los más optimistas, con casi todo el año tuvimos 0.7%, al final fue 0.6%. La verdad tenía mucho que ver con ser un primer año de gobierno, que normalmente el PIB se desacelera, pero no pensamos que se fuera a desacelerar tanto como en sexenios anteriores, ¿no? Porque normalmente hay una política que hace que el PIB, pues parte del PIB se desaparezca prácticamente. Tal es el caso, por ejemplo, de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México a principios del sexenio del expresidente López Obrador. También a principios del sexenio del expresidente Peña Nieto tuvimos el cambio de la fórmula de cómo se daba el subsidio a las vivienderas, y eso tuvo un impacto negativo muy importante en la industria de la construcción, y así nos podemos ir hacia atrás. Siempre ha habido una política que pues le tiene un impacto muy negativo a la economía. Y por otro lado, el gabinete, se cambia todo el gabinete. Entonces el gasto corriente se alenta, ¿no? Y en esta ocasión realmente ninguno de los dos. Sí hubo cambios importantes en el gabinete, como el secretario Edgar Amador o la secretaria Luz Helena González, entre otras. Pero realmente fuera de 2, 3, 4 secretarios no hubo más cambios, ¿no?
Entonces, el gasto corriente, de hecho, el año pasado creció 0.5 casi cada trimestre y además no hubo ninguna política que desapareciera el PIB, ¿no? Entonces, por eso pensamos que estaba mejor y eso te da una muy buena base para crecer este año de una mejor manera, ¿no? Entonces, este año traemos 1.7% de crecimiento para 2026, que está muy fundamentado en el crecimiento de Estados Unidos, que estamos esperando que sea 2.8%. Obviamente, hay varios signos de interrogación con lo que está pasando ahorita en Irán, pero por el momento eso pensamos que va a crecer. De ese 2.8 puntos del PIB en Estados Unidos van a venir de las inversiones en inteligencia artificial. 0.3 va a venir de esta reforma fiscal que se hizo en Estados Unidos el año pasado, donde es un estímulo muy importante para la economía, y lo demás de otros factores, ¿no? Pero entonces esa parte de un crecimiento en Estados Unidos es un factor importante para crecer bien en México este año. Otro factor es simplemente que no es un primer año de gobierno, entonces pues muchos empresarios que dejan de invertir el primer año de gobierno porque quieren ver cómo viene el nuevo gobierno, ya se dieron cuenta de cómo es el nuevo gobierno, que es un gobierno que a diferencia de López Obrador, yo pensaría que hay 3 diferencias importantes. Más pragmático, 2, con cierta orientación al crecimiento que no la veíamos, ¿no? Ahora con el plan de infraestructura, y 3, con pues dejar atrás el abrazos no balazos, ¿no? Que eso es muy importante para el país, recuperar el Estado de Derecho, y creo que eso los empresarios lo están viendo. Ya estamos viendo cómo muchas pymes están volviendo a contratar personal, ¿no? En las cifras del IMSS. Entonces, en general, vemos un crecimiento bueno para este año. Todavía no estamos creciendo lo que me gustaría que creciera México, 4 o 5%, pero sí, por ejemplo, si pensamos que la firma del Tratado de Libre Comercio, de la revisión, pudiera estar antes de fin de este año, podríamos inclusive crecer 2.3% el año que viene. Ah, muy bien. Justo le iba a preguntar, este es el año de la primera revisión del TEMEC, ¿no? Un acuerdo joven. Entonces, preguntarle sus expectativas, su pronóstico, por lo que nos dice, es de firma este año, ¿no? Se volverá a firmar. Claro, mira, la verdad, tú sabes, Yolanda, nadie sabe exactamente. Sí, no hay bola de cristal. No tenemos la bola de cristal, pero pensamos que como están los incentivos y cómo han ido evolucionando todas las negociaciones que ha hecho pues muchos empresarios americanos, empresarios mexicanos, el mismo secretario Ebrard, el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez y todo su equipo han hecho una gran labor. Entonces, haciendo cabildeo con legisladores en Estados Unidos, con el representante de comercio, ¿no? Con Greer, con Lutnick, el de la Secretaría de Comercio. Entonces, en ese sentido, y además sabemos que el inicio oficial de la revisión TEMEC se ha cambiado de fecha. No iba a ser el 1 de julio y ahora va a ser el 16 de marzo, o sea, ya. Entonces, eso lo que nos da idea es que pues va a llegar a buen puerto, ¿no? Y que además es factible que se pueda firmar antes de la elección intermedia del 3 de noviembre en los Estados Unidos, donde el presidente Trump se puede presentar no nada más como alguien que irrumpe, sino como el que hace tratos, ¿no? El deal maker. Entonces ya tengo el tratado, es un tratado en donde pude sacarles esto a los demás países, a Canadá, a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo el tema de poder cobrar aranceles, un nuevo capítulo de seguridad donde se pueda compartir inteligencia, etcétera, haya un compromiso. Entonces, realmente, pues yo creo que en ese sentido sí vemos que va a llegar a buen puerto, que pudiera ser antes de las intermedias, ¿no? Las intermedias son el 3 de noviembre, podemos pensar para Halloween o Día de Muertos o un poquito antes. Y lo que sí es que sí pensamos que va a ser un camino pedregoso. O sea, no creo que vaya a estar exento de pues uso del famoso Truth Social, ¿no? Que es el Twitter del presidente Trump y cosas así con mensajes pues muy ruidosos, ¿no? Pero al final pensamos que se va a firmar, porque mucha gente piensa, Yolanda, que a lo mejor al presidente Trump le conviene no firmar y seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo de aquí al infinito. Yo creo que no. Yo creo que muchas empresas americanas ya le han dicho al presidente Trump, olvídate si vamos a invertir en México o en Canadá. Queremos invertir en Estados Unidos y necesitamos un marco legal claro para los 3 países. Entonces, por eso pensamos que sí lo va a firmar y que además va a ser trilateral y que Canadá va a estar en el tratado, porque no quieren estar viendo, oye, bueno, chin, este producto es para allá, este producto es para acá, ¿qué tiene que cumplir? Entonces, realmente quieren facilitar el comercio, necesitan que la regla sea pareja, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede pasar. Entonces, buen puerto, negociaciones pedregosas. Justo eso le iba a preguntar, si vamos a tener el acuerdo trilateral, porque lo que inicia el 16 de marzo va a ser la negociación con Estados Unidos. Bueno, sin embargo, creo que el secretario Ebrard ya anunció, ¿no?, que en mayo empiezan también con Canadá. Sí, efectivamente, creo que 16 de mayo, inclusive se le puso un día. Sí, yo creo que al final del día las negociaciones empiezan siendo bilaterales y después ya se hace la parte trilateral. Así fue el TEMEC. Así fue inclusive el Tratado de Libre Comercio original, el NAFTA. Entonces pensamos que así puede ser. Y además,
no lo escuchaste nada más de mí. Si tú le preguntas, que yo he tenido la oportunidad de hacerlo, no sé, a personas como Ildefonso Guajardo o a Luis de la Calle, ¿no? Que han estado, inclusive a don Herminio Blanco, pues te van a decir, es muy factible que esto sea trilateral, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Entonces, pues una expectativa positiva nos dice que si se firma este año se puede ir hasta 2% el crecimiento de este mismo año. No, el del año que entra es 2.3, el del 27. Ah, ok. Sí, me encantaría que fuera este año, Ajá. pero no, porque todavía vemos a las empresas que están relacionadas con comercio internacional todavía muy cautelosas, no invirtiendo, ¿no? No es que las hayan parado y no las van a hacer, las borraron, no. Las están posponiendo pensando, ok, ya que se firme, invertimos. Ok. Ahora, quiero saber qué sectores son los que ven ustedes que van a repuntar primero una vez que se firme el acuerdo. Claro. Bueno, está el sector automotriz, que sí hemos visto que en el sector automotriz las exportaciones, a pesar de estar en números muy altos históricos, no están creciendo. Entonces, la parte automotriz tendría que ser de las primeras, ¿no? Probablemente más orientado a las autopartes que a los coches terminados, ¿no? Porque es un tema de Trump, que él quiere pues, que los coches se terminen en Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué es una autoparte? Puede ser un tornillo, puede ser un pistón, o puede ser un chasis con arneses, con llantas, casi coche y nada más que le falte el emblema, ¿no? Entonces creo que en ese sentido podría ser más beneficiado todavía el de autopartes, que por cierto, tú lo sabes bien, Yolanda, han estado exentas en todo este periodo, donde al contrario, casi todos los bienes en Estados Unidos están pagando un arancel, ¿no? Bueno, todos los bienes importados. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y después pues veníamos obviamente todas las industrias que han estado muy presentes en México, como la industria aeroespacial, la de electrónicos, y yo creo que esta es la otra industria que puede crecer mucho, la industria de electrónicos, sobre todo de semiconductores o chips. Hay diferentes niveles, hay los muy sencillos que prácticamente hay que importar lo más complicado y nada más se ensambla casi, y hay la manufactura de chips mucho más especializados. Entonces creo que esa es la parte a lo mejor en porcentaje la que más pudiera crecer, ¿no? Con este tema de nearshoring, sobre todo con las inversiones de inteligencia artificial. Se necesitan muchísimos semiconductores, ¿no? Uh-huh. Le quería preguntar qué reforma considera que sería relevante empezar a buscar, a proponer aquí en México para atraer más inversiones y este contexto que usted está, si esta expectativa que usted tiene, pues realmente se presenta, ¿no? Que se firme el tratado. Claro, yo creo, Yolanda, que nos va a tocar ver este Nearshoring 2.0, uh-huh, que te dará pie a seguir con el podcast, ¿no? Entonces eso va a pasar, uh-huh, casi aunque no hagamos nada. Uh-huh. Ahora, la mejor reforma es la no reforma, porque lo que quieren los participantes del mercado y los empresarios es que no haya cambios de las reglas del juego, sino que sepan cuáles son y van a jugar con ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no reforma o inclusive echar para atrás reformas como la judicial, eso es lo que puede ayudar, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, una reforma que permita mucha más inversión del sector privado en el sector energético, ¿no? O en el sector, por ejemplo, de agua, ¿no? Que son dos principales insumos que necesitan las empresas, ¿no? Lo que piden ellos en las fábricas es tener infraestructura, ¿no? Que esté bien conectado, etcétera, pero quieren agua y electricidad. Con esos dos como que son lo más importante para que ellos puedan funcionar adecuadamente. Entonces, si hubiera una reforma que pudiera mejorar la participación del sector privado, que es mucho más ágil para llevar a cabo proyectos de esta índole, eso podría ayudar mucho. Y la otra, el tema de seguridad. Al final del día ese ya se está atajando, ¿no? Afortunadamente se abandonó el abrazos no balazos, ¿no? Y ahora atajando el tema de seguridad, eso va a mejorar las cosas, pero toma tiempo. Entonces las empresas, pues, como alguna vez platicamos, Yolanda, ya no quieren llegar y empezar una fábrica de cero, ¿no? Así de comprar el terreno y vamos a ver los permisos y vamos a construirla, etcétera. Hoy quieren llegar a un lugar que ya está hecho, ¿no? Un edificio prácticamente tipo caja de zapatos, que esté cerrado, que esté bien conectado, que sea seguro y que te dé efectivamente estos temas de infraestructura de agua y electricidad, que permita prácticamente traer las máquinas, hacer plug and play, ¿no? Conectarse, contratar a algunos ingenieros mexicanos que los consideran muy buenos y que se echan a andar la fábrica, porque ya no son fábricas de 3,000, 4,000 empleados, ya son fábricas muy automatizadas de 75, 80, 100 empleados, que ya no son empleados obreros, ya son ingenieros, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que viene, y en la medida en que justo se tengan claras las reglas del juego y haya seguridad, pues eso va a ser todavía mucho mejor que cualquier otra reforma.
Muy bien, muy bien. Pues, doctor Casillas, yo finalmente le quisiera preguntar en el contexto internacional del conflicto bélico en Irán, ¿cómo insertarlo en esta revisión del acuerdo comercial? Yo no sé si de alguna manera va a tener un impacto en la posición de Estados Unidos o en la misma posición de México y Canadá. Yo creo que es una pregunta muy interesante porque efectivamente pues tiene que ver con temas bélicos, ¿no? Y pues ya vimos cómo en México se ha estado operando, el gobierno mexicano ha cooperado con las autoridades y las Fuerzas Armadas en Estados Unidos para pues ahora sí que desmantelar el tema de la ruta y el comercio del fentanilo, que ya hemos visto algunos resultados donde ha disminuido significativamente el número de muertes por fentanilo en los Estados Unidos. Vimos recientemente el operativo contra el Mencho, ¿no? Que era líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ese tipo de cosas pues claramente hacen que no sea ajeno, ¿no? Entonces, lo que se ve hasta ahora es el abandonar abrazos no balazos y tener una cooperación total con los Estados Unidos, en donde, por ejemplo, días antes de este operativo del Mencho, vimos cómo el Senado mexicano aprobó la entrada de 19 Navy SEALs, ¿no? de las fuerzas de élite de la Fuerza Naval Americana, ¿no? Al territorio nacional para efectos de entrenamiento, pero no es una votación aislada. Ya ha habido 2 votaciones el año pasado que por unanimidad habían permitido soldados americanos en territorio mexicano, insisto, para efectos de entrenamiento. Entonces está teniendo operativos conjuntos, y yo creo que en ese sentido pues no nada más van contra el narco por el tema de narcóticos, sino van contra el crimen organizado, porque además el crimen organizado pues puede facilitar las cosas para actos terroristas también, ¿no? Entonces, sí hay algo en esto, sí. Obviamente no se quiere que nadie use a México para pasar a Estados Unidos, ¿no? Por la frontera sur. Entonces también, por ejemplo, la Guardia Nacional Mexicana, más de como una cuarta parte de los elementos de la Guardia Nacional se dedican exclusivamente o prácticamente a parar migrantes que quieren ir a Estados Unidos, a la frontera sur con Estados Unidos. Entonces, yo creo que a la medida que estos 2 factores permanezcan cooperando el gobierno mexicano y el americano en esto, pues pensaríamos que se está haciendo lo correcto, y además, pues por ahí a lo mejor inclusive se está parando algún acto terrorista o algún financiamiento al terrorismo que pudiera venir de esto, ¿no? Entonces yo creo que sí hay relación, a pesar de que afortunadamente pues no se ve tan clara, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues doctor Gabriel Casillas, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. No sé si quiere comentar algo adicional, si no... Yo creo que nada más muy rápido, Yolanda. Sí. Yo creo que ahorita efectivamente estamos viendo pues un mundo que se siguen las perspectivas de crecimiento siendo sólidas, se sigue viendo un mundo en donde pues podíamos vivir con tasas de interés todavía un poco más bajas, ¿no? Que se acercan a la neutralidad, tanto en Estados Unidos como en México. Pero sí, la gran amenaza y el gran reto es el tema de Irán, ¿no? Porque si vemos que el presidente Donald Trump está usando su libro de arte de la negociación para hacer negociaciones comerciales, ¿no? En 3 pasos, ¿no? Abrir muchos frentes, 2, mandar términos de negociación pues sumamente negativos para la contraparte, y 3, ver quién se sienta a negociar. Pues ahora ya se está usando con armas. En la parte de Venezuela quedó muy claro que se pusieron a negociar, pero no me queda tan claro si en Irán se va a poder hacer eso, para no tener que desplegar fuerzas terrestres, que es en donde Estados Unidos no le ha ido muy bien. No le fue muy bien en Vietnam, no le fue muy bien en Afganistán. Entonces quieren evitar eso, pero ¿quién va a ser en el gobierno o en la estructura de gobierno de Irán quien se siente a negociar? Ahorita el líder supremo que acaban de nombrar es el hijo del ayatolá, que justo acaban de matar. Entonces me parece un poco complicado que eso vaya a suceder, pero bueno, ese tipo de cosas son las que estamos esperando. Ese es el gran reto del mundo, porque en la medida en que si son 3-4 semanas con el precio del petróleo arriba, el mundo puede aguantar sin que nadie se quiebre, ¿no? Y a lo mejor tenemos un choque inflacionario moderado en el mediano plazo, pero si pasan más de 3-4 semanas y esto se vuelve un conflicto de meses con el precio del petróleo así de alto o más, entonces sí podríamos hablar de ya un choque inflacionario más grande o inclusive de una recesión, ¿no? En el siglo XX, cada vez que el precio del petróleo tocaba un pico, había una recesión. 1956, toma del canal de Suez. 1971-72, la guerra del Yom Kippur. 1979, la propia revolución de Irán. 1990-91, el Golfo Pérsico. Así que tiro por viaje. En cambio, en esta ocasión, en este siglo, hemos visto picos del precio del petróleo que no se han traducido en una recesión,
Lo vimos con Rusia-Ucrania, el precio del petróleo subió mucho y no hubo una recesión. Lo vimos en otras 2 ocasiones antes de eso. Entonces, en esta ocasión, ¿será que nos vamos a librar de una recesión o no? Y mucho va a depender de cuánto tiempo dure este precio del petróleo. Claro. Entonces, yo nomás quería terminar con eso, estimada Yolanda. Muchas gracias, doctor Casillas. Como siempre, aprendemos mucho conversando con usted. No, pues un gusto poder intercambiar visiones aquí contigo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio de Nearshoring. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga y nos vemos próximamente. Hasta luego. El Economista Podcast.